Buenas noches, Toro Don Jimeno. Aquí estamos, en otra edición más de Ruegos y Preguntas en esta serie de programas que, ya saben, estamos llevando a cabo de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. El primer programa que tuvimos dedicado a entrevistas a diferentes candidatos, la verdad es que estuvo bastante cargado. Este va a estar un poco menos cargado, no le vamos a meter tanta idea política en la cabeza, pero bueno, seguimos trayendo candidatos porque al fin y al cabo pues todavía está todo abierto. Hoy es miércoles día 16, faltan ya solo 4 días para que se celebren estas elecciones generales y aún las cartas pues las tenemos que seguir poniendo sobre la mesa para que sean ustedes, como decía también en el último programa, los que tomen la decisión por su cuenta, los que saquen sus propias conclusiones. Hoy, como les digo, no es un programa tan cargado como el anterior. Vamos a tener 2 invitados. En primer lugar, vamos a tener a la candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén, Raquel Morales, y también nos va a acompañar el candidato del Partido Popular, en el mismo sentido, José Enrique Fernández de Moya. Y por supuesto, pues empezamos con las damas y aquí tenemos, buenas noches, a Raquel Morales. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel Ángel, encantada de venir. Bueno, vamos a seguir un poco la dinámica de los programas anteriores. Vamos a centrarnos primero en el ámbito, digamos, nacional, de acuerdo a estas elecciones generales, y luego, si nos da tiempo, que supongo que sí, nos vamos a centrar también en algunos aspectos relacionados con la provincia de Jaén. La primera pregunta que te lanzo, que también se la lanzaba, por ejemplo, a Andrés Bódalo, candidato de Podemos, y también a los representantes que vinieron aquí de Unidad Popular, Izquierda Unida, es que se dice que este va a ser el momento, después de mucho tiempo, para ya luchar, incluso poder batir al bipartidismo. Te pregunto si Ciudadanos va a ser la llave o una de las llaves para este cambio de dinámica. Bueno, nosotros estamos seguros que después de muchísimo tiempo, y tuvimos una transición en el 78 donde hubo que sentarse a la mesa a hablar todos los partidos políticos para salir del bache y lo conseguimos, Ciudadanos ha entrado en juego para que esta sea una de las máximas. No queremos bandos. Es algo que quedó atrás para nosotros, ya la división entre rojos y azules, para nosotros quedó atrás. Entonces, para nosotros y para muchísima gente que no entiende, gente que nació después de esa transición y te diría gente que incluso nació antes, ya no entendemos eso, entendemos de necesidades y las necesidades de los españoles pues son todas por igual. Entonces, estamos seguros de que Ciudadanos es clave para eso. Es más, es el único partido que no quiere separarnos. O sea, nosotros cuando hablamos y transmitimos a la gente no se lo estamos diciendo solo a un sector que sabemos que nos va a votar. Hablamos para todos y gobernaremos para todos si nos llega la hora. Tanto para los que nos voten como para los que no. O sea, eso es lo primero que tiene que entender la gente. Es un proyecto para todos que además tiene las manos limpias, que eso no se nos puede olvidar. No debemos favorecer a nadie, tenemos las manos limpias, muchísima ilusión por hacer las cosas bien. En Cataluña, por ejemplo, ya rompimos ese bipartidismo también. De hecho, Ciudadanos consiguió casi la suma de escaños entre el bipartidismo, ¿no? 25 tenemos allí luchando contra el independentismo sin romper España, todos unidos a una, en una época en la que hay que tirar del carro todos juntos adelante. Bueno, me dices que se ha acabado el tiempo de rojos, azules, sí, izquierda y derecha, sí, entiendo, pero de verdad eso es posible. Es decir, porque Ciudadanos os definís como de centro. Sí. Yo, y esto es opinión personal, a mí eso de centro me suena un poco a indefinición. Es decir, yo entiendo que ni puede ser blanco 100%, ni puede ser negro 100%, pero tampoco gris neutro, digamos, sino que siempre tienes que tener en la práctica, o vas a tener en la práctica, algún matiz en ese sentido. ¿Es posible ser de centro? Es posible, es más, el centro se ocupó, ha estado huérfano 30 años y a lo mejor han ido cogiendo ideas de centro, se han ido acercando al centro otros partidos en determinados momentos, pero ese centro existió y se ocupó y existe. Yo, por ejemplo, te hablo que yo nunca he estado ligada a la política antes porque yo no me veía representada por ninguno de los dos extremos. Y no me veía representada porque no creo que haya que elegir los extremos. Puede haber políticas sociales muy buenas de la izquierda, políticas económicas en su momento muy buenas de la derecha. ¿Por qué hay que elegir? Porque no se puede coger lo mejor de cada sitio. Eso es nuestra definición de centro. Es más, te voy a decir una encuesta del CIS
de la última, le preguntaba a un conjunto de españoles, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, dónde situaban al Partido Ciudadanos. Y dieron un 4,9. O sea, estamos hablando de centralidad. Y luego le preguntaron a esos mismos ciudadanos ellos dónde se situaban, siendo de nuevo 0 extrema izquierda y 10 extrema derecha. Y dieron un 4,8. O sea, estamos diciendo que a 0,1 décima la mayoría de esos españoles se veía representada en el mismo sitio donde colocaban a Ciudadanos. No hay que elegir, ya no hay que elegir, solamente hay que ver que España saldrá adelante todos unidos a una y con un proyecto común. Pero quizá no se trata de elegir, es decir, no se trata de que si una persona dice que es de izquierda o de derecha tenga que ser de un extremo o de otro. Precisamente el hecho de coger una política de izquierda con la que se esté de acuerdo, otra de derecha con la que se esté de acuerdo, te puede, vamos, a mi modo de ver, lo que te va a hacer es decantarte un poquito más por un lado, un poquito más por el otro, pero el centro exacto, luego sobre la práctica, yo personalmente, insisto que es personalmente, lo veo muy difícil que exista, que se pueda dar. Yo te puedo asegurar que existe y cualquier día te invito a charlar con todo el conjunto de personas y el grupo humano que formamos Ciudadanos y verás que algunos pueden estar más de acuerdo en alguna cosa, otros pueden estar más de acuerdo en otra, pero al final hay una centralidad que existe, que es real y que se llama Ciudadanos, te lo puedo asegurar. Bueno, en cuanto a lo que hablamos de ser la llave o la clave del gobierno, han ocurrido varias situaciones de este tiempo atrás. Por ejemplo, en Jaén, Ciudadanos, digamos, llegó a un pacto de gobierno, acuerdos puntuales con el Partido Popular para que se pudiera constituir gobierno, y en la Junta de Andalucía pasó un poco más de lo mismo, sí, pero en este caso con el Partido Socialista. Ese hecho de pactar por un lado o digamos llegar a acuerdos puntuales con el Partido Popular, por otro lado con el Partido Socialista, hay mucha gente que no sé si le tira para atrás a la hora de votar a Ciudadanos, en el sentido de que dice, bueno, esto simplemente lo que hacen es pactar o llegar a acuerdos con lo que le interese en cada momento, un caso de indefinición también. Bueno, esto es que hay que explicarlo porque primero, que en algunos sitios haya sido con el PP y en otros haya sido con el PSOE, ya te está dando pie a entender que no hay ninguna tendencia, que nosotros lo que estamos haciendo y es algo responsable, consideramos. Por ejemplo, te pongo el caso de Andalucía. Convocamos elecciones, gana el PSOE. Bueno, podemos volver a convocar unas elecciones y que esas elecciones le cuesten a los andaluces una barbaridad de dinero, que al final volvería a salir lo mismo simplemente por estadística. O decimos, bueno, vamos a hacer una oposición responsable, sin coger silla. Ojo a esto, porque es importante, porque hasta la fecha se venía haciendo diferente. Venga, va, yo te apoyo, yo entro, pero yo me quedo con esta consejería, este carguito para mí, este carguito para ti. No, eso no ha pasado en Andalucía. Sin coger una silla, sin pedir nada a cambio para nosotros, lo que sí hemos pedido a cambio son muchas cosas para los andaluces. Y te puedo decir que eso se ha traducido en datos, como por ejemplo que haya bajado el IRPF 2 puntos para los andaluces por primera vez en la historia por imposición de Ciudadanos, o que se hayan destinado de los presupuestos 302 millones a sanidad y a educación, que se han recortado, por ejemplo, de ahí 27 en los, digamos, entes o instituciones de la Junta de Andalucía. O que, por ejemplo, se haya devuelto al 100% la jornada y el salario de los profesionales de la salud. O que se hayan dado 25 millones más para dependencia. O sea, que te estoy hablando, y estos son solo detalles. O, cuando hablemos de la corrupción, que me imagino que la trataremos, Chávez y Griñán, que salgan de la política porque no consentimos que haya un cargo imputado que haya una persona imputada en un cargo público. ¿Por qué no? Pues que se defienda en los tribunales y luego se demuestra que es inocente, que vuelva, y si no, pues que se quede en su casa. Esto es actuar de forma responsable, es decir, Ciudadanos ahí no gana nada, nosotros tenemos solamente los escaños que hemos ganado por votación, no se pide una consejería, no se pide una silla, pero sí se piden cambios reales. Y la gente en Andalucía lo está entendiendo así, aunque haya que explicarlo, la mayoría de la gente lo está entendiendo así, porque te cuento un dato, y es que las afiliaciones, por ejemplo, a nuestro partido, después de ver ciertos cambios en Andalucía, han subido como la espuma. Bien, hablamos también en ese sentido siempre hablaba Albert Rivera, en el hecho de que significa no bloquear el gobierno, ¿no? Trabajar. También proponía en el debate de A3 Media la idea de que si, por ejemplo, cualquier partido cuando gobierne, también ofrecer, digamos, ministerios abiertos, en el sentido de que se puedan colaborar los diferentes partidos dentro de un mismo ministerio, por ejemplo, pero eso es posible en España. En España es que somos
están aferrados en este caso, a un partido político, a una idea. Claro. ¿Es posible dejar eso atrás y mirar por el bien común? Es que esa es la idea que tenemos que cambiar. No podemos estar diciendo, no, yo es que soy de aquí porque soy de aquí, pero ya no entiendo por qué soy de aquí. Hay muchas personas así, y Jaén es una tierra que le pasa. Yo es que he votado esto toda mi vida y quiero seguir siendo... Y no concibo que, por ejemplo, pase esto, abrir los ministerios a personas, como dice Albert, que incluso no tengan el carnet de ciudadanos, o incluso gente de otros partidos. ¿Pero por qué? Porque prime la excelencia, porque queremos talento, porque si el mejor es de otro partido político, si el mejor es una persona de la calle que no tiene carnet de ciudadanos, ¿por qué no? ¿Eso es bueno para España? Sí, adelante. Y esto es una mentalidad nueva, yo lo entiendo, que esto hasta ahora, pues con 30 y tantos años de bipartidismo no ha pasado. Nueva, yo diría idealista y no sé si incluso utópico. En otros países, bueno, utópico en España, pero esto mira Claro, en la claro, Unión estamos hablando de Europea... España. Mira la Unión Europea y están funcionando así muchísimos países. A ver si vamos a ir nosotros a contracorriente y ya toca que España también se modernice en esos sentidos. Entonces nosotros estamos seguros que si en otros países la gente puede hablar, los partidos se pueden sentar para, por ejemplo, llegar a un pacto por la educación. ¿Cuántas reformas educativas llevamos en este país? Llevamos más reformas educativas que presidentes del gobierno. Esto no cabe en ninguna cabeza. Entonces, hay que sentarse a la mesa, porque una ley de educación no puede ser algo que ponga el gobierno de turno y ahora, como la mentalidad que llevamos todo este tiempo es, no, mira, lo que haga el otro partido, todo está mal, ahora llego yo y lo destrozo y empiezo otra vez. Esto no puede ser, porque la casa, en cuanto tienes 3 peldaños puestos, llega el otro partido, lo tira y no construyen los cimientos. ¿Por qué no sentarnos todos a la mesa? ¿Por qué no hablar de lo que es bueno para el país? Que haya consenso. Yo estoy segura de que si hay una persona que va a buscar el consenso en este país, va a ser Albert Rivera, porque de hecho es el único que se le ve dispuesto a charlar con los demás partidos políticos. Pues la educación, por ejemplo, es una de esas cosas que hay que sentarse. ¿Quién paga el pato si no lo hacemos? Pues lo paga el alumno, lo paga el profesorado, lo paga la sociedad, lo pagan al final las notas medias, los expedientes, el mercado laboral. Esto no se puede permitir, y cuando llega un partido al gobierno se tiene que encontrar un proyecto sólido de educación. Y nosotros decimos siempre, oye, que no todo lo que han hecho los demás partidos está mal, que esto también es una nueva mentalidad, que tú digas, pues mira, hay ciertas cosas que ha hecho el PSOE, que ha hecho el PP, que están bien hechas. Pues si están bien hechas y son buenas para este país, para los españoles, se dejan, y si están mal hechas, se reforman. Y esta mentalidad es la que tenemos que entender, que es la que hace toda Europa y la que nos beneficia a los españoles. No nos bajamos de esa política de centro. No, es que realmente es nuestra forma de ser. Y es nuestra... Decía, voy a tirar ahora de aquí de estudio, decía Aristóteles, en el centro está la virtud. Totalmente de acuerdo. Nosotros en esa frase no podemos discutirle a Aristóteles nada. Vamos a pasar a medidas. Evidentemente vamos a hablar de empleo, de desempleo, y no podemos eludir una cuestión que parece que la que más, o una de las que más críticas está, por las que más críticas está recibiendo Ciudadanos, que es la del contrato único. Ajá. Yo quiero primero, porque es una cosa que parece que hay que explicar a la gente cada 2 por 3, que nos expliques tú en qué consiste el contrato único. Fenomenal, porque además es una medida estrella que están, como te decía, se está haciendo en muchísimos países de la Unión Europea, por ejemplo, Dinamarca, o no sé, puedo decirte muchísimos. Se trata de una medida que hace que todos los contratos desde el minuto 1 sean indefinidos, un único modelo de contrato indefinido. ¿Qué consigue esto? Pues que acabemos con la precariedad. Un dato, el 95,3% de los contratos que se han hecho hasta octubre en este país son temporales. 95,3%, arrollador dato. Si implantamos esta medida, hacemos que todos los trabajadores tengan los mismos derechos. Un contrato simplificado, todos por igual. Bien, además se complementa, o sea, damos un complemento salarial para aquellos sueldos más bajos que tengan un sueldo digno. Tengamos en cuenta que vamos a mantener el salario mínimo. Eso en otros países, por ejemplo, no lo están haciendo. Pero en España vamos a mantener el salario mínimo y complementarlo a los sueldos más bajos. Este complemento se hace en la declaración de la renta, de forma anual. Entonces, es el Gobierno el que complementa ese sueldo más bajo. Al tener que hacer la declaración, estamos luchando también contra el fraude y sacando esa economía sumergida, que hay mucha economía sumergida en este país también. Además, hay una cosa que se llama la mochila austriaca. Se trata de que el empresario pone un 1% en una mochila individual del trabajador. Y esa mochila se va acumulando
un 1%, tú puedes cogerla en caso de despido, de jubilación o de moverte a otra empresa, otro tipo de cosas. Te llevas tu mochila y vas acumulando. O sea, estamos hablando de que además si lo metemos con una bonificación en la seguridad social a las empresas que contraten, de manera que cuanto más tiempo lleve un trabajador en una empresa, mejor salga en la seguridad social al trabajador, pues tú lo que le estás dando a un empresario son facilidades para contratar. Al trabajador le estás dando igualdad con respecto a los demás contratos y estás además combatiendo el fraude. Esta medida, el complemento salarial, por ejemplo, en Estados Unidos ha sacado a muchísimas personas de la pobreza y en España está clara que la precariedad y los contratos clean, los jóvenes, nuestros jóvenes, en una provincia que tiene el 30% de paro y que mucho de ese paro juvenil, pues es una medida estrella en nuestro contrato. Bueno, aquí surgen varias cosas. Dime. En primer, a ver, está claro que lucha contra los trabajos temporales, eso es evidente, pero sí que es verdad, como decía, facilita que los empresarios puedan contratar, pero también durante un tiempo que si despiden a gente tengan que pagar menos dinero, porque la medida dice los 2 primeros años se pagan, si se despiden, por 12 días por año trabajado, que es lo mismo de ahora, y después de esos 2 años lo que ocurre ahora es que se pagan 33 días por año trabajado. Este contrato único lo que propone es que esos días vayan aumentando progresivamente. Lo que pasa es que se juega con una variable que no es segura, es decir, se cree que por el hecho de que los empresarios se tarda más tiempo en tener que pagar esa mayor indemnización, no van a despedir a los 2 años, pero eso no se puede asegurar. Y si en ese periodo sí se despide, el trabajador sigue teniendo que cobrar menos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando en el modelo que tenemos actual, ya te digo, con ese 95%, 95,3%, el empresario llega un momento que tiene que decidir, porque ya no puede estirar el contrato temporal más, si hacer indefinido o no a esa persona. Y es como que va andando por un camino y se encuentra un muro que tiene que saltar. Pues ese muro, para no saltarlo, lo que hace es despedir. Nosotros con esto, en vez de un muro, le damos una escalera. Entonces va subiendo peldaños y es que el trabajador no nota... el empresario no nota el salto porque no lo hay, desaparece. Entonces, al ir progresivo, estamos metiendo en la mentalidad del trabajador que el despido no es la opción, sino que el contratar es lo asequible, porque no se plantea, ya no piensa en despido, porque no se encuentra el muro de frente, ya piensa en escalera. Bien, pero ¿y si ese despido se da, aunque no sea la voluntad del empresario? Claro, nosotros no estamos diciendo que esto sea la solución a todos los contratos, pero sí que, o sea, a todas las situaciones, pero sí que es verdad que en España, si hablas con cualquier empresario, no va en mente, en plan, quiero despedir. Los empresarios hoy en día lo que quieren hacer es contratar y poner en marcha su empresa, y no pueden porque se encuentran en el muro. O sea, nos estamos adaptando a la situación que hay ahora. Tú le puedes preguntar a un empresario y él no te va a decir, no, yo es que quiero despedir cuando llegue el momento. No, lo hacen pues porque es cierto que al encontrarse ese salto, es que a un empresario, y ahora hablamos si quieres de autónomo, ¿cómo no van a plantearse muchas veces que no pueden tener, no es que quieran despedir, es que no pueden? Si, por ejemplo, en las cuotas de la seguridad, o sea, en las cuotas que tienen que pagar de autónomos, nosotros decimos que si un autónomo su ingreso está o sus beneficios están por debajo del salario mínimo, que no paguen cuotas de autónomos. No podemos colgarle una mochila de 300 euros a un empresario si no la puede soportar. Y si lo sobrepasa, que pague en función de sus beneficios, porque tampoco es igual alguien que ingrese, una empresa que ingrese 20.000 euros al mes o 10.000 o 5, que uno que ingrese 2.000, pues no es igual, no puede pagar la misma mochila de 300 euros. Entonces, si todas estas medidas tú aligeras cargas a los autónomos, los dejas soñar, los dejas crear negocios, los dejas respirar y no como ahora que le estamos poniendo el pie en el cuello, y además haces que un contrato facilite la contratación y se olvide del despido, todo arranca, y esta medida está funcionando en muchísimos países de la Unión Europea. Pero lo que ocurre, por ejemplo, me has puesto como ejemplo Dinamarca. En Dinamarca hay otra serie de condiciones que aquí en España no tenemos, las cuales favorecen que tenga éxito este tipo de contratos. Por ejemplo, en Dinamarca hay mucha más gente trabajando en el sector público que en España, porque no tienen más seguridad. Esta medida se aplica a menos gente. Y luego también el salario medio en Dinamarca es muchísimo mayor que claro, que, si no estamos hablando, te he dicho Dinamarca, pero te puedo decir Reino Unido, te puedo decir que el complemento salarial funciona en Estados Unidos y en
algunos de estos países ni siquiera hay salario mínimo, que esa es otra de las críticas que nos hacen. Es que entonces, si dais un complemento salarial, el trabajador va a pagar menos, o sea, el empresario va a pagar menos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, como le va a dar el gobierno, pues yo me ahorro el sueldo. No, no es cierto, porque nosotros mantenemos el salario mínimo y de esta medida del complemento salarial se van a beneficiar los salarios más bajos. Además, hay unos convenios de sueldo de trabajadores que no se pueden romper. Al final, todo encaja. Lo que pasa es que es cierto, lleva razón, que no puede ser solamente una medida por sí sola. Por eso el programa económico de Ciudadanos, el programa de empleo, lo que hace es un compendio, lo que hace es mirar, levantarle el pie al autónomo, que él pueda soñar. Otra cosa son las trabas burocráticas, por ejemplo, no las hemos tratado. ¿Cómo puede ser que alguien quiera abrir una empresa y se le vayan las ganas, el tiempo y el dinero por el camino en trabas burocráticas y que pase un año y que no tenga su sueño? Oye, y que a lo mejor no es por soñar, que es que la gente necesita vivir. Pues todo esto hay que reducirlo, nosotros lo vamos a simplificar. Pues si tú le aligeras la carga al autónomo, le quitas la mochila si no la puedes sobrellevar, si la puedes sobrellevar, haces que pese en función de su fuerza o de su beneficio, le metes en la cabeza que puede conseguirlo y entonces necesita gente y entonces quiere contratar y no piensa en despedir. Y esta es la medida que Ciudadanos lleva en el programa. Bueno, el tiempo se pasa rápido, todavía nos da tiempo a hablar de algunas cosas más. Vamos a pasar a hablar concreto en la provincia de Jaén, que evidentemente el desempleo es también un tema candente, a pesar de que los últimos datos hablan de que ha bajado, pero bueno, aquí en la provincia sabemos que esto es normal en esta época, por la recogida de aceitunas. Te voy a hacer una pregunta relacionada además con lo del complemento salarial. Porque, por ejemplo, planteáis vosotros lo de Horizonte 2017, que es que el gobierno, digamos, pague a los agricultores en un año de mala cosecha el tanto por ciento que no ha podido pagarle su seguro agrario. Te explico, si quieres, un poquillo más a fondo cómo va esto. Perfecto. Bueno, te lanzo la pregunta y si quieres explica. Claro, yo decía que lo iba a relacionar con el complemento salarial, porque si se dice, si de todas formas el Estado va a aportar esa parte que falta, ¿por qué no se sube el salario mínimo simplemente y ya no hace falta? Muy sencillo, no podemos subir el salario mínimo porque ese salario mínimo lo paga el empresario. Y si estamos diciendo, ahora vamos a decirle a los empresarios de España, mira, como no tenéis bastante con llegar a fin de mes, que no podéis ni levantar las persianas de vuestros negocios, además subirle el sueldo mínimo a los trabajadores. ¿Y qué empresario va a contratar así? Ninguno. O sea, lo que estamos buscando es que esa parte del complemento salarial se haga cargo el gobierno, pues porque podemos hacerlo, porque otra pregunta que nos hacen es ¿y de dónde va a salir todo este dinero? Porque también vamos a bajar el IVA y el IRPF para que la clase media pueda respirar. Bueno, ¿se le ha ocurrido a alguno de los partidos pinchar la burbuja política? ¿Sabéis la de puestos y la de cargos y la de clientelismo y la de cargos a dedo que hay en muchísimos sitios? Ciudadanos propone cerrar el Senado, que es el trastero del bipartidismo, donde ya no saben dónde van a colocar a los suyos. Bueno, pues lo dejo en el Senado. Diputaciones y duplicidades, porque hay muchas instituciones que hacen tareas dobles. Si hacemos todo eso, son más de 5.000 millones de euros de ahorro anuales. Y entonces, más el agujero del impuesto de sociedades, que es otro tema, también son otros 5.000, es que salen las cuentas y nos cuadran y realmente se puede sacar. Ahora, ¿le interesa al bipartidismo decirle quién va a hacer esto? ¿Quién le va a decir a los suyos, oye, mira, no, que os tenéis que ir, lleváis aquí muchos años, pero que es que hace falta dinero para educación? No va a pasar. Eso lo hace un partido que no deba favores y que tenga las manos limpias. Bien, vamos a suponer que hay dinero para pagar todo esto. Lo hay. En el caso de Horizonte 2017, que también hay dinero. En la presentación del programa de Unidad Popular Izquierda Unida, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas, que es concejal también de este ayuntamiento, dijo que lo que tiene que prometer el Estado no es ese tipo de compensación, sino que haya trabajo, que simplemente prometiendo que hay trabajo no hace falta que luego el Estado tenga que reponer nada. Claro, nosotros estamos hablando de, como te decía, es todo, a nosotros nos encaja todo como un puzzle, porque no podemos mirar solo la ayuda, sino generar empleo, y lleva ahí mucha razón, pero por eso todas las medidas que te he estado contando antes, porque esas medidas se pueden aplicar perfectamente a los empresarios de la agricultura y de hecho, una de las cosas que nosotros queremos señalar es que
Somos agricultores, hemos sido durante mucho tiempo, lo seremos siempre, porque es nuestra tierra, nuestro olivo, nuestra materia prima, pero tenemos que tener también la mente empresarial. Y, por ejemplo, sabed que del 40% de aceite de oliva a nivel mundial que lo producimos nosotros, y somos potencia en eso, solo envasamos el 4%. Y ahí hay que dar un salto empresarial. O, por ejemplo, que las maquinarias que se utilizan en la recolección, o en todas las labores del campo, vienen normalmente de Alemania y de Francia. ¿Por qué no construimos nosotros nuestras propias máquinas? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, venía de Santana, de Linares, que hay un parque tecnológico enorme? ¿Por qué no lo dedicamos al aceite? ¿Por qué no movemos esa mentalidad empresarial? Pero claro, volvemos a tirar del hilo. ¿Cómo le decimos a las personas que creen empresas si no les levantamos el pie del cuello? Y por eso todas las medidas anteriores. Lo primero, y lleva mucha razón ahí, es la mentalidad empresarial. Aún así, investigación. Por ejemplo, I+D+I es algo a lo que le estamos dando de lado totalmente, y en tema de cultivo y en tema de futuro y producción hay que invertir ahí. O, por ejemplo, el tema de la PAC lo podemos aclarar. Estamos en una prórroga. De 2015 a 2020, Europa ha dicho que esos fondos son una prórroga. En 2020 no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que tener un plan alternativo. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta estrategia 2017 proponga que haya que invertir en los cultivos, para que si en algún momento estas ayudas desaparecen o se reorientan o lo que sea, que tengamos nuestros cultivos al día. Que se revisen las condiciones meteorológicas, porque también se dan estas ayudas en función de las condiciones, y con el cambio climático tenemos que revisarlas. Que se fomente el seguro agrario, que era del 60% del que estamos hablando. Y luego que haya un programa de protección de márgenes, como yo te contaba, una red de seguridad que lo que haga sea que cuando disminuyan los precios, pues tengamos esa compensación al agricultor independientemente de cómo haya salido el año. Entonces, claro, no es solo una medida. Son muchas, y todo el eje va en el empleo, en cambiar nuestro sistema de contrato y de empleo. Bueno, un puzzle que tiene que encajar, que esperamos que en un futuro encaje, Ojalá. sea quien esté en el poder. Y bueno, como siempre digo, se pasa el tiempo muy rápido, podríamos hablar de muchos más temas y extendernos muchos más en los que hemos hablado, pero bueno, tenemos que ser ecuánimes. Perfecto. Y dedicar todo el mismo tiempo a todos los invitados. Así que nada, nos despedimos ya. Raquel Morales, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros seguimos con el programa, como decía al principio, con nuestro siguiente invitado, en este caso José Enrique Fernández de Moya, el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén.